historia que hemos hecho desde la parroquia de la Asunción. Simplemente por poner un poquito en antecedentes, el pasado mes de junio constituimos un grupo de patrimonio en nuestra parroquia con varios objetivos. El primero ya lo hemos puesto en marcha, que es abrir la parroquia para el turismo los fines de semana, sábados y domingos, y también los puentes, en particular los festivos y vísperas de festivos. Con el objetivo, como decía, de que el principal templo de la ciudad, el principal monumento de la ciudad, que además está declarado bien de interés cultural, pues pueda ser visitado tanto por los taranconeros, que muchas veces bajamos y fuera del horario de culto nos encontramos la iglesia cerrada, como para los visitantes que llegan a nuestra ciudad, turistas, muchas veces de paso hacia Cuenca, hacia Levante, hacia Madrid, hacen parada en nuestra localidad. El objetivo, como digo, lo iniciamos el día 1 de julio. Desde el día 1 de julio la iglesia está abierta en esos días. En el folleto que os están repartiendo viene precisamente el horario de apertura. Y el segundo objetivo era precisamente acompañar esa apertura del templo a los visitantes con un folleto explicativo que tuviese la suficiente categoría para que cualquier turista que llegue, entre por la puerta, aparte de poderse sorprender por la magnitud del templo y por la calidad de muchas piezas artísticas, en particular de nuestro retablo, pueda tranquilamente hacer un recorrido por todo el templo con toda tranquilidad, con una serie de datos básicos, porque el folleto lo que pretendía es ni más ni menos de ser un recorrido a la vez intenso pero también ligero. No podíamos incorporar al folleto una verdadera guía turística. De hecho, la guía turística patrimonial, histórico-artística de la parroquia ya se editó hace 15 años, hoy en día está agotada. La edición la preparó nuestro querido don Dimas, y otro de los objetivos que tenemos desde el grupo de patrimonio es poderla reeditar en un futuro. Pero una cosa era la guía turística y otra cosa es este sencillo folleto que creo que merecía la pena dar a conocer en primer lugar a los taranconeros. Por eso hemos hecho este llamamiento por los medios de comunicación, por las redes sociales, por WhatsApp, para que pudierais conocerlo de primera mano. Y también para que vosotros mismos podáis ser publicistas, dar publicidad a estas visitas, a este horario de apertura del templo, cada vez que alguien os pregunte. Porque algo que estamos notando es que hay un enorme desconocimiento también dentro de nuestra localidad cuando llegan los visitantes a la hora de ofrecerles la posible oferta turística de nuestra ciudad, y en particular la de la iglesia. Así que ahí tenéis de primera mano ese folleto turístico, salió hace 15 días, ya llevamos 2 fines de semana utilizándolo, pero, como digo, muy poca gente lo había visto todavía. En primer lugar, y con un efecto visual que hemos querido marcar en la portada del folleto, por supuesto que la joya de nuestra iglesia, que no es otro que el retablo. Estuvimos pensando si poner la iglesia desde fuera, que también es monumental, con la torre y demás, o el interior con el retablo, y preferimos poner una foto del retablo y del interior de la iglesia. El recorrido visual enseguida, cuando abrís el tríptico, lo primero que se nos va a los ojos es al plano. El plano es muy útil. Quisimos incorporar un plano desde el primer momento para facilitar el recorrido por las distintas capillas y retablos a los visitantes. Y como veis, en ese plano lo que hemos ido es numerando cada uno de los lugares en los que nos podemos parar a contemplar algo de interés en nuestra iglesia. El recorrido empieza, como no, en el altar mayor, frente al retablo, y luego, que además lo hemos marcado no solo con el número 1, sino en rojo, para que la gente lo pueda localizar con suma rapidez. Y luego el recorrido interior por todas las capillas, que va numerando hasta 20, en total son 18 posiciones distintas a lo largo de las distintas capillas, retablos, la sacristía, etc. Y también un comentario a la estructura exterior. A la estructura exterior, eso está justo detrás,
Por detrás lo que tenemos es numerados con los últimos 4 números y en azul lo que se puede ver en el exterior de gran calidad como son las portadas. Las 3 portadas de la iglesia, la puerta principal, la del Cierzo y la del Sol, y por supuesto la torre, con un pequeño comentario final, como ahora os diré, sobre el arco de la Malena, porque no deja de ser torre, campanario y arco de la Malena, 2 elementos consustanciales de nuestra parroquia y seña de identidad, probablemente la más visual de nuestra ciudad. El arco de la Malena y la torre que todos llamamos la Giralda Manchega. El folleto, como he dicho, no quiere ser exhaustivo, sino sí explicativo para facilitar a los visitantes ir a lo verdaderamente importante. En la introducción, cuando hablamos de lo que es el templo, hemos tratado muy sucintamente los 4 periodos constructivos que tuvo la iglesia. Una iglesia tan grande se tardó mucho en construir. Las partes principales son del siglo XVI, pero lo primero que se construye, bueno, hay que decir que la iglesia se levantó derribando una anterior. Poco a poco se fueron derribando elementos de una antigua iglesia gótica para construir esta iglesia renacentista. Pero ya el proyecto de ampliación se empieza en el siglo XV, a finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos. De esa época que se conserva los 3 muros de cierre del altar mayor. Los 3 muros de cierre que cobijan además nuestro retablo y que se aprecia que son góticos porque terminan en arcos apuntados. Esos arcos apuntados que tenemos justamente encima del retablo son de la época de los Reyes Católicos. A principios del siglo XVI se siguió con la construcción, pero ya se cambió de estilo, a un estilo renacentista. Aunque la mayor parte de la iglesia es herreriana, tenemos 2 momentos del Renacimiento español en esta iglesia. Este primer tramo, que es mucho más ancho en lo que se refiere a los intercolumnios que el resto de los 5 tramos del templo. El templo tiene 5 tramos, este primero es el doble de ancho que los demás. ¿Por qué? Porque en un principio, a principios del siglo XVI, en 1520, lo que se proyectó es una iglesia de planta de salón, y eso se aprecia en que las 3 naves iban a ir a la misma altura, y aquí se ve que van a la misma altura, era lo que se estilaba entonces. Era un estilo renacentista clasicista, con unas aperturas muy anchas, por eso los intercolumnios y el espacio es tan sumamente amplio, y que al final iba a tener solamente 3 tramos. 3 tramos, pero con la misma longitud de la iglesia tal y como la vemos hoy en día. No sabemos por qué, porque no hay documentación, pero hacia 1570 se cambia el plano. Nuevos arquitectos, habían pasado 50 años, las obras se dilatan en el tiempo, seguramente por falta de dinero, y se cambió el plano para continuar con una nave central de la misma altura, pero ya 2 naves laterales más bajas. Eso es la parte principal de nuestro templo. Un templo herreriano, de líneas muy puras, de arcos muy sólidos, muy sobrios, con poca decoración. Y de hecho, lo que se hizo en esa época es incluso realizar estas arquerías cubriendo otras antiguas que hay debajo, que son de principios del siglo XVI, pero estas son de hacia 1570, ya en estilo herreriano. La última etapa constructiva son los pies del templo, en particular la torre y el coro alto, y el gran arco toral que sujeta el coro. Eso se hace ya en una época barroca muy avanzada, a principios del siglo XVIII, en 1730, y fue porque el cuerpo de campanas de la iglesia se cae. Cayó un rayo, se destruye el cuerpo de campanas y se tiene que reconstruir la torre. Es entonces cuando se decide construir una torre mucho más alta, construyendo en la parte superior un edículo, un pequeño edificio, para alojar el reloj municipal. La torre se empieza hacia 1730, el reloj no se instala hasta 1749, pero es una torre plenamente barroca que por su perfil, tal y como se constituyó en esa época, mediados del siglo XVIII, es una torre que nosotros llamamos la Giralda Manchega, porque por el perfil se parece a la torre de la Catedral de Sevilla. El perfil, no la estructura ni la decoración. Eso es lo primero que describimos, luego pasamos a describir, por supuesto, el retablo. El retablo, para explicárselo bien a un visitante, sea quien sea, lleva mucho tiempo. Tenemos una verdadera joya del arte renacentista de pleno
de plena mitad del siglo XVI. Solamente tenemos que imaginar una cosa: cuando se construye el retablo, la iglesia estaba sin terminar, es decir, se va haciendo todo a la vez, por así decirlo. Se había construido este primer tramo, pero los pies del templo todavía no. Por lo tanto, también es un elemento renacentista, un retablo extraordinario que después de su restauración tenemos que poner en valor cada vez más, porque solamente por sí mismo merece una visita. Por eso le hemos dedicado más espacio en el folleto. En particular, pues, ¿a qué tenemos que hacer mención? A su gran tamaño, a su calidad artística y a sus artífices, en particular Pedro de Villadiego y Giraldo de Flugo. Es Pedro de Villadiego el que contrata la obra hacia 1545, pero una obra tan grande, con 14 tablas, más de 30 esculturas, todas las columnas, pilastras, frisos de una enorme calidad, tuvo que, por así decirlo, y con un lenguaje de nuestra época, subcontratar. Tuvo que contratar a otros escultores de calidad, y en particular a Giraldo de Flugo se sabe que también estuvo trabajando aquí. Probablemente también Diego de Piedra, 3 grandes escultores que trabajaban entonces en la Catedral de Cuenca y que fueron contratados para terminar este extraordinario retablo. Hacer un recorrido por el retablo, como digo, sería muy minucioso, pero ¿qué es lo que hemos querido destacar en el retablo para que al visitante no pierda una idea de la calidad del retablo? En primer lugar, que las tablas, las 14 escenas que configuran el recorrido por la vida de Jesús y de la Virgen, son de una extraordinaria calidad, de una enorme profundidad, aunque son tablas que como muy gordo tienen 20 centímetros, los artistas son capaces de captar la profundidad porque conocen muy bien el arte italiano del momento. Es un retablo que tiene mucha influencia italiana. Las esculturas, en particular las que van en las entrecalles a los 2 lados de la calle principal, San Víctor, Santa Corona, San Sebastián, San Fabián, son de influencia de Berruguete. Se aprecia mucho la influencia de Berruguete, que era el principal escultor castellano en aquel momento, también un escultor formado en Italia, pero español. Y por último, lo que también tenemos que destacar es la enorme calidad de la decoración, tanto de las columnas como de los frisos, porque absolutamente todo está tallado, con decoraciones muy minuciosas, tan detallistas que parecen el trabajo de un platero. Por eso, a este tipo de decoraciones se le llama arte plateresco. Nuestro retablo es plateresco, que también es otro de las tendencias artísticas dentro del Renacimiento español. Hemos querido destacar en el folleto algo importantísimo. Aunque las columnas en cada uno de los pisos se parecen, aunque los frisos parece que se repiten, no se repite ninguno. Ninguna columna, ninguna pilastra, ningún friso es igual. Todo a base de decoración italiana del siglo XVI denominada grutescos, que eran las decoraciones que estaban apareciendo en las excavaciones que se hacían entonces en la ciudad de Roma, en esas zonas subterráneas, en esas grutas. Por eso los italianos llamaron a esa decoración grutescos, era la decoración que estaba apareciendo en las grutas, en las profundidades de la ciudad de la antigua Roma. He dicho que era lo último que debía señalar, no debo señalar algo más y también lo hemos puesto en el folleto: la calidad de la decoración pictórica, porque el retablo está hecho, tallado con gran perfección en madera de pino, pero unos 40 años después otro artista lo pintó y lo doró de arriba abajo con una enorme calidad. Dorado con pan de oro, luego pintado al óleo y con todo un sistema de dibujos en estofado que se llaman también de una enorme calidad. Así que por eso hemos destacado tanto también el retablo. A continuación, ya en el número 2, empezaríamos a hacer una visita en el sentido de las agujas del reloj por los distintos retablos del templo, señalando varias cosas. Yo no os quiero cansar, no quiero hacer un recorrido completo, entre otras cosas porque a lo mejor al final lo que os apetece es coger el folleto y hacer un pequeño recorrido vosotros como turistas, que también estaría bien. Pero sí señalar algunas cosas. Hemos marcado en ese recorrido por el interior del templo todo, absolutamente todo lo que hay, sea de mayor o de menor calidad. Pero en la introducción que he hecho sobre el interior del templo he querido destacar varias cosas.
La iglesia es un monumento de por sí, en cuanto a edificio. Tiene una joya que es la joya del templo, que es el retablo, pero hay muchas más pequeñas joyas en nuestra iglesia. Algunos retablos, algunas imágenes, desde el punto de vista de la calidad artística no valen nada, pero hay unas cuantas que sí. Por eso he querido señalar en esa introducción que en el templo hay 14 retablos, que se dice pronto, es un templo muy grande, 14 retablos. De los 14 retablos, 3 son antiguos, 3 se conservan anteriores a la guerra civil, sin contar el mayor, aparte del retablo mayor, y eso sí que merecen una parada. ¿Qué más cosas merecen una parada en el templo? Las pinturas. Hay una interesante colección de pinturas, unas integradas en los retablos y otras son pinturas de caballete, repartidas por todo el templo. Las más antiguas del siglo XVI, la más moderna del siglo XXI, pero todas ellas bastante interesantes y vienen ahí referenciadas. Así que hay una interesante colección de pintura renacentista y barroca sobre todo, con algún cuadro costumbrista del siglo XIX y el último cuadro que se incorporó a la iglesia, que es el de la aparición de la Virgen de Riánsares al pastor, que pintó José Ramón Luna para ser utilizado en la ofrenda de flores y que durante todo el año se conserva en la Capilla de la Concepción, pero que también hemos querido reseñar. ¿Qué más joyas o pequeñas joyas tiene el templo? El templo tiene también ciertos elementos de mobiliario que es interesante. Por ejemplo, la cajonería de la sacristía es una joya neoclásica del siglo XVIII. Y luego ciertas imágenes de talla contemporánea, ciertas muestras de imaginería actual que también hemos querido referenciar, en particular las que se refieren a los pasos de Semana Santa. Y lo hemos querido referenciar porque la imaginería es un arte que hoy en día está reivindicándose. Durante muchos años la imaginería fue despreciada como un arte menor, pero hoy en día se está recuperando mucho el interés por ella. De hecho, a veces tenemos visitas que en exclusiva lo que quieren ver son los pasos de Semana Santa. Aunque parezca mentira, hay gente que viene en exclusiva porque hay un turismo, digamos, de Semana Santa que abarca todo el año. Yo he tenido ocasiones de gente que llama y lo que quiere ver son los pasos de Semana Santa. En particular en el templo, aparte de las muchas imágenes de santos, devocionales y demás que hay en total 16 imágenes de la Semana Santa, que se dicen pronto. De ellas, unas son de Escañola, pero algunas son de imagineros importantes y también los hemos querido referenciar. Todos vienen ahí con sus nombres, la imagen correspondiente, el autor y la época. Señalar, bueno, las dos joyas de imaginería que tenemos desde luego en el templo son las dos obras que talló Luis Marco Pérez para nuestra iglesia. La primera, la Virgen de Riánsares, tallada en 1950, que ahora encima tenemos la suerte estos 10 días de poderla contemplar en talla, tal y como la realizó el escultor a mediados del siglo XX, y desde luego la imagen de María Magdalena en el retablo de la Soledad. Pero las marco solamente como ejemplo. Todas las demás también están ahí y por eso me gusta ponerlo en valor. Además, el esfuerzo que están haciendo las hermandades de Semana Santa se va a notar también en los próximos años porque 3 de las imágenes del templo que son de Escañola se van a cambiar en los próximos 2 años por imágenes de talla de escultores actuales. Con lo cual tenemos un templo que también es referencia para eso, para la imaginería en el arte religioso, en el arte sacro español actual. Al hacer el recorrido, os he dicho, hay algunos retablos que merece la pena pararse entre ellos, en particular 3, los voy a comentar, el resto pues los voy a obviar un poco. ¿Cuáles son? Bueno, pues si seguís el recorrido, el que está marcado con el número 2, el retablo de la Virgen del Sagrario, es del siglo XVII. Es un retablo barroco, mandado realizar por el doctor Juan Rubio, un profesor de la Universidad de Santa Catalina en Toledo, que era de Tarancón, pero que quiso regalar un retablo a la iglesia de Tarancón a principios del siglo XVII. Iba a regalar ese retablo de la Virgen del Sagrario, que es un retablo pictórico con 2 cuadros que representan el central a la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo. Él vivía en Toledo, era muy devoto de la Virgen del Sagrario y ahí tenemos una buena pintura de escuela toledana del siglo XVII y de la misma época, para el mismo retablo, la pintura que hay en la parte superior que representa la Santísima Trinidad.
también de escuela barroca toledana, no sabemos si está firmado o no, porque es el único cuadro de la iglesia que está sin restaurar. Todos los demás están restaurados, pero de la Santísima Trinidad, pues es una asignatura pendiente que habrá que restaurarlo si se puede en los próximos años. El resto, según vamos haciendo el recorrido, casi todos son nuevos, por supuesto, algunos de interés. Aquellos que son de interés, aunque sean del siglo XX, lo hemos puesto en alto. Al fondo de la nave, también antiguo del siglo XVII, el retablo de las ánimas. El cuadro de las ánimas, muy interesante tanto por la composición de la Virgen María, que es representada salvando a las almas del purgatorio, pero también muy interesante por la estructura del retablo, que es enorme marco de hojarasca renovado tallado, que es una preciosidad. Está justo al fondo de la nave, junto a la capilla de Jesús de Medina. Y el cuarto retablo antiguo, haciendo el recorrido, es el de la Concepción, la capilla de la Concepción. Cuando abrimos para el turismo los sábados, los domingos, los festivos, siempre tenemos abierta la capilla de la Concepción. Es una capilla que solo tiene un cerrojo y se puede ver, y el retablo que de frente es de 1595. Un retablo que representa la Concepción activa de María, en el momento. Es una representación simbólica, representa a San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen, de cuyos corazones salen dos ramas que confluyen, y en la nube que sale de la confluencia está la Virgen con él. Una representación antigua de la Virgen de la Concepción, porque nosotros estamos más acostumbrados a la Virgen de Murillo, a la Inmaculada vestida de blanco y de azul, que es una manera de representar a la Inmaculada posterior. La manera de pintar a la Inmaculada no se fija hasta 1610 y este cuadro es de 15 años antes. En fin, simplemente, pues eso, me quedaría invitaros a levantaros y hacer el recorrido si es que lo queréis hacer o hacerme alguna pregunta. Pero sí querría, antes de despedir esta pequeña charla que queríamos hacer de presentación, marcar algunas cosas más, o indicar algunas cosas más desde el grupo de patrimonio. El grupo de patrimonio de la parroquia tenemos como objetivo potenciar la apreciación patrimonial que de nuestra iglesia parroquial debemos tener los taranconeros y también divulgar la riqueza que tiene este sitio. Por lo tanto, en los próximos meses vamos a empezar a cometer nuevos objetivos. Los dos primeros ya están en marcha: abrir para el turismo y el folleto turístico, que, bueno, hay que dar las gracias a Finca La Estacada, que es quien lo ha financiado con la calidad que lo podemos ofrecer, a todo color y con una calidad que ya quisieran muchas catedrales, como yo le decía a alguno estos días de atrás, que tener un folleto como el que hemos preparado nosotros. Pero los próximos objetivos son los que nos hemos ido marcando, aunque ahora estamos en plena tormenta de ideas. Poner unos paneles explicativos más detallados en cada una de las capillas, en cada uno de los retablos, para que la visita pueda ser incluso más interesante. Realizar toda una revisión del inventario de la parroquia, sobre todo ampliar el inventario con descripciones físicas de los elementos patrimoniales más singulares. También nos gustaría musealizar una capilla. Cuando digo musealizar es poder sacar ciertos objetos que tiene la parroquia como patrimonio antiguo muy interesantes y poderlos exponer. El único espacio que es posible musealizar será la capilla de la Concepción, donde puede ser que se puedan montar un par de vitrinas, reubicar algún cuadro y así poder mostrar alguna cosa más, como la interesante casulla de San Víctor y Santa Corona del siglo XVI, bordada por Juan de Carabias, otros elementos, o la cruz relicario, otros elementos que hoy en día están guardados y que solamente se ven en ocasiones, en ciertas fiestas. Incluso poder emprender alguna tarea de restauración de algunos elementos del templo. Yo estoy aquí lanzando ideas que han ido surgiendo de los miembros del grupo en los últimos días. Por ejemplo, la restauración de la cúpula de San Antón. La cúpula de San Antón, si ahora hacéis un recorrido, es uno de los elementos más interesantes del templo porque es la única cúpula que hay en todo lo que es la estructura interior del templo. En la parte trasera, en la capilla del Nazareno, hay otra cúpula pequeña, pero esta es más grande, barroca. Una cúpula tan interesante tuvo que estar pintada. Así que seguramente se pueda restaurar y a lo mejor encontramos frescos. Es lo más probable que en el siglo XVIII, cuando se hizo esa cúpula, estuviera pintada con frescos. Y
avanzando en otros objetivos. También se planteaba desde algunos miembros del grupo incluso crear una asociación de amigos de la Iglesia de la Asunción. En muchos pueblos, en muchas ciudades en las que hay problemas de financiación, por ejemplo, para temas de publicaciones, divulgación, si hay que editar la guía, si hay que hacer una restauración, pues muchas veces es muy difícil recaudar fondos y lo suelen hacer, por ejemplo, a través de asociaciones de amigos. Asociación de amigos de la Iglesia, que sería una asociación pues, con personas que se quieran apuntar, pagar una cuota al año, hacer algún tipo de actividad y poder ir emprendiendo nuevos proyectos, porque claro, poner los paneles explicativos va a costar dinero. Musealizar la capilla de la Concepción costará dinero, lo iremos haciendo todo poco a poco, por supuesto. Pero con la ayuda de todos pues podremos sostener este proyecto patrimonial de una manera más sostenible, podríamos decir, abarcando nuevos objetivos que puedan ir surgiendo a futuro. Se me olvidaba comentarlo, al final, en la parte de atrás están los horarios de apertura de la iglesia. De momento son los sábados de 11 a 1, después de misa, y de 6 a 8, antes de la misa de la tarde. Y los domingos de 11 a 12, justo antes de la hora de misa, para no solaparnos con el horario de cultos. Es un horario que puede parecer corto, de hecho lo es, son 5 horas a la semana. Quitando que venga algún puente, son 5 horas a la semana. Pues bien, pese a lo cortito que es el horario, en el mes de julio hemos tenido 120 visitas. Si esto se repite a lo largo de los meses o se incrementa un poco, en ese horario tan cortito llegaríamos a una cifra de 1.500 visitantes al año. ¿Eso qué quiere decir? Que por Tarancón pasa muchísima más gente de la que nos pensamos, porque a lo largo de la semana, en los días laborables, viene gente. En el horario en que la iglesia está cerrada, viene gente. Es decir, el potencial es grande. A lo mejor a futuro tenemos incluso que vernos en la necesidad de ampliar el horario. Ojalá que tuviéramos que ampliar el horario de apertura del templo. Y además, lo que vamos a ofrecer desde ya son dos cosas. La posibilidad de hacer visitas guiadas a la iglesia. Ahora bien, el servicio de visitas guiadas va a ser un servicio de pago. Los turistas que quieran una visita guiada a la parroquia, que es una visita que dura aproximadamente 1 hora, tendrán que abonar 2 euros por persona. Y si son grupos de más de 30 personas, 60 euros. De tal manera que con ese dinero que podamos recoger de los posibles turistas, podamos también invertirlo en el patrimonio parroquial. Y en segundo lugar, que también se me olvidaba, de cara al otoño, de cara al mes de octubre, vamos a empezar unas charlas formativas. Unas charlas sobre la Iglesia de la Asunción, que lo que pretenden es cubrir 2 objetivos. Primero, informar. Van a ser charlas abiertas. Lo anunciaremos igual por los medios de comunicación, redes sociales, WhatsApp, etcétera, para que venga quien quiera. Quien quiera conocer nuestro patrimonio. Hay mucho que conocer, más de lo que pueda parecer. De hecho, ahora os haré un pequeño paréntesis para que veáis que hay más de lo que puede parecer. Pero también son charlas formativas porque hay gente con un interés particular en formarse para poder actuar como guía. Así que si alguien está interesado, solamente tiene que sumarse a este proyecto. Igual que si alguien está interesado en ayudarnos a los voluntarios que abrimos la parroquia, porque la parroquia se abre con voluntarios durante los fines de semana y festivos, pues también que nos lo diga, le acoplamos un turno. Hoy en día estamos 14, somos bastantes, pero si hay alguna persona interesada más, pues estamos dispuestos a recibirlo en el grupo de patrimonio para trabajar en todo esto. El paréntesis que quería decir, estoy preparando las charlas para empezar a mediados de octubre. Haremos 6 charlas a lo largo del otoño hasta la Semana Santa aproximadamente. Unas 6 charlas cada 15 días, cada 21 días, luego organizaremos el calendario. Cuando yo organice las posibles charlas formativas con todo lo patrimonial que se puede explicar aquí, desde la historia de la Iglesia, no solamente el arte, que es lo que más aparece en el folleto, sino la historia misma del templo, hasta otros muchos elementos que tenemos aquí,
Me salieron en total, cuando empecé a enumerar y a desglosar, 34 charlas. Tengo para 6 años. Más larga porque la que tengo enfocada a formar a los guías tendrá que ser un poco más larga, pero por lo demás os invito a que nos sigáis en las redes sociales y cuando os vayáis enterando de las actividades que programamos desde el grupo de patrimonio, pues acudís. Solamente me queda volver a daros las gracias a vosotros por asistir, por apreciar el folleto que hemos hecho. De nuevo a Finca La Estacada las gracias por financiarlo, su generosidad. Y lo primero, ¿alguna pregunta? Yo quería, sobre el retablo, ¿qué relación tiene San Francisco de Asís con el retablo? No se sabe, ni siquiera Don Dimas, que es quien lo investigó más a fondo, sabe exactamente por qué. De los 14 paneles que configuran el retablo, todos son de la vida de Cristo o de la Virgen, excepto 2. El que representa la Trinidad, que es alegórico, y el que representa a San Francisco. San Francisco no es un personaje evangélico, es un personaje del siglo XII y no se sabe exactamente del siglo XIII, que no se sabe exactamente qué hace ahí en medio de ese repertorio evangélico. No lo sabemos. La única teoría, y no deja de ser una teoría, una posibilidad, que alguno de los mayordomos de la parroquia, los mayordomos eran los que llevaban las cuentas en el siglo XVI, tenía que ser alguna persona adinerada, tuviera que ser devoto de San Francisco y le dijera al escultor, me tienes que poner un panel de San Francisco. Es la única posibilidad, porque es que no encaja con el repertorio evangélico. No lo sabemos exactamente, no sabemos por qué está San Francisco en uno de los núcleos. ¿Alguna pregunta más? Eso me llamáis, mi teléfono está ahí, venís, me pagáis 2 euros y os el teléfono de referencia es el mío, cuando queréis una visita lo tenéis aquí. Hoy no voy a profundizar más, porque si no nos alargamos. ¿Más preguntas? Bueno, pues nada, si queréis hacer un pequeño recorrido con el folleto, pues no estaría mal si queréis un partido. Gracias.